Tengan ustedes muy buenos días, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Antes de estudiar la palabra de Dios, queremos hacer una plegaria de oración a nuestro Padre, para que Él nos ilumine, para que Él esté con nosotros en el estudio de su palabra. Y voy a inclinar mi rostro y pedirle que ustedes también hagan lo mismo. Padre eterno, santísimo Señor, alabado sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Nos acercamos a ti en este momento porque queremos pedir la iluminación de tu Santo Espíritu para estudiar tu palabra. Señor, queremos que nos impresiones, queremos que nos des vida, que a través de tu mensaje podamos confirmar esa fe que tenemos en ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Saludos a los hermanos de la iglesia de Shalom que están con nosotros, a los hermanos de la iglesia de Salem que están con nosotros, y también a Elena Hernández, a Kimberly y a Speitita que se está uniendo a nosotros, lo mismo que a Patty Huitrago que tuvo problemas para entrar. Disculpen porque al comienzo hubieron problemas, pero ya están conectados con nosotros y Dios está aquí para darnos el mensaje de esta mañana. Mis hermanos, cuando contemplamos lo que está ocurriendo en este mundo y lo vemos desde una perspectiva escatológica, es decir, desde una perspectiva profética del tiempo del fin, somos completamente conscientes que estamos viviendo no días tranquilos del pasado, estamos viviendo días difíciles. Las Sagradas Escrituras nos dicen que en los últimos días aumentaría la expectación y la angustia de los seres humanos, que aumentarían las enfermedades epidémicas. Sin embargo, dice que estos serían señales de que los días finales estarían acercándose. Casi todos los estudiantes de la Biblia coincidimos en esto. El Señor Jesucristo dijo precisamente que estas serían las señales que pasarían antes de su venida. Y dijo que debían tener acontecimientos tremendos y portentosos que tendrían como propósito despertar la conciencia de los habitantes de este planeta, a fin de prepararlos, a fin de hacerles un llamado al arrepentimiento, para que acepten la salvación por medio de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba describiendo las señales de su venida, dijo en San Mateo 24:14, algo que a mí me llama muy poderosamente la atención. Jesús dijo, y esto lo conocemos, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta señal de Jesús es completamente clara, no es ambigua. Antes de su venida, sus mensajeros tendrían una misión: dar el mensaje al mundo y preparar a su pueblo para la segunda venida. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, nuestra interpretación nos lleva al último pregón que se dará al mundo, incluyendo el llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, efectivamente, esto va a ocurrir, así como pasó en los días antes del diluvio. En los días del Pentecostés, el Señor le proveyó a este mundo la lluvia temprana del Espíritu Santo. De manera que en esos días, la predicación de Pedro hizo que 3,000 personas se convirtieran en un día. Luego 5,000 personas aceptaron al Señor solo en Jerusalén, una ciudad muy pequeña. Los mensajeros que llevarán este mensaje serán los fieles hijos de Dios. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de cumplir con esa misión. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es si existe algún mensaje específico dirigido a las familias. Y tengo que decirles que sí, que en el día final, el mensaje central, uno de los mensajes centrales para prepararnos para la segunda venida de Cristo será el mensaje a las familias. Y ustedes ahora preguntarán, pastor, ¿y dónde está eso? Pues vamos a leer en Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6.
Y dice allí la palabra de Dios: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará, refiriéndose a Elías, que los padres se reconcilien con sus hijos y que los hijos se reconcilien con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Hay dos cosas que clarificar: ¿cuándo ocurrirían y por qué el Señor dice que enviaría a Elías? Primero, dice el día grande y terrible del Señor, antes que llegue ese día. Este es un periodo especial de tiempo, es un día no de 24 horas en el que Jehová actúa contra sus enemigos y que actúa en favor de su pueblo. En este día es el día en que el Señor ejecuta su juicio contra los inicuos y sale victorioso juntamente con su pueblo en contra de los opositores. Es también el tiempo de salvación y de liberación para los justos. Es un día en el cual se ensalza el nombre del Dios Supremo. Este es el día grande del Señor. Las escrituras dicen que este día es el día de la batalla, el día grande, inspirador de temor, el día de oscuridad, de cólera ardiente, el día de furor, el día de aflicción, angustia, desolación y alarma para aquellos que no hayan confiado sus vidas al Señor. Esto está referido sin duda alguna al día del juicio, cuando el pecado será derrotado juntamente con los que lo practican. A este respecto, el Señor Jesucristo le pregunta al pueblo rebelde de Israel por medio de su profeta Amós. Recuerdan ustedes lo que hemos estudiado en la lección de esta mañana. Y eso está en Amós 5, 18 al 20. El pueblo de Israel andaba siempre desviado de los caminos de Dios. Dice la Escritura: ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, y como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y le muerde una serpiente. No será el día del Señor de oscuridad y no de luz, será por cierto sombrío, sin resplendor. Esto le dijo Dios al pueblo de Israel que no estaba arrepentido. La ira de Dios tiene dos realidades. Una, la que viven los hijos de Dios, y la que viven aquellos que no lo aceptaron. Isaías, el profeta Isaías, del cual hemos estudiado hoy día, dice en el capítulo 25, versículo 9, que los hijos de Dios dirán: sí, este es nuestro Dios, en él confiaremos y él nos salvará. Este es el Señor, en él hemos confiado. Nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta será la experiencia de los 144,000 sellados, los que reciban al Señor Jesucristo el día del gran día de la ira de Dios, que para ellos no será el día de la ira, sino el día de la victoria. En el libro de Apocalipsis, el profeta Juan nos escribe cómo será la realidad de aquellos que hayan rechazado a Jesucristo. Apocalipsis 6, 15 al 17. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas y las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, 15 al 17. Esta es una descripción que hace Juan de ese gran día del Señor. Mientras que ese día los justos, los hijos de Dios, serán liberados con gozo. Los que rechazaron al Señor vivirán un día terrible, desesperante y mortal. El profeta Malaquías está hablando en primera instancia para su tiempo, para el pueblo de Israel que se había apartado del Creador. Pero esta es una profecía para el tiempo del fin, porque ese día terrible es el día de la venida de Jesucristo. El apóstol Pablo describe el día del Señor de esta manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. El día del Señor vendrá del mismo modo.
que un ladrón de noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción. El apóstol Pedro describe ese día muy parecido a lo que hemos leído del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El versículo 12 dice, esperando ansiosamente la venida del Hijo de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Indudablemente se refiere al gran día de la ira de Dios. No hay ninguna duda que esta profecía de Malaquías se refiere a los días finales, porque describe exactamente eso. Esta profecía, en esta profecía es predicha el cumplimiento de la señal que decía que el evangelio sería predicado a todo el mundo y entonces vendría el fin. Es decir, este mensaje tiene que venir antes del día grande y terrible de Jehová. De manera que el trabajo del profeta Elías formaría parte del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, capítulo 14. En la primera semana de la creación, Dios creó todo lo que existe. Y así como también creó la semana y con ella el séptimo día para su alabanza y adoración. La otra gran institución que Dios creó en la semana de la creación fue el matrimonio y con ella la familia. A lo largo de la historia de la humanidad, el enemigo ha tratado de destruir y desvirtuar estas 2 instituciones. La primera, para que el ser humano se olvidara y desconociera que todo lo que existe fue creado por el Dios Todopoderoso. Y la segunda, para acabar con la existencia del ser humano como familia. Dios dejó claro en los 10 mandamientos recomendaciones específicas para preservar estas 2 instituciones. La primera gran institución es el 4º mandamiento. Ahí dice que el sábado fue santificado, bendecido y consagrado a la celebración al Dios, el Creador. De modo que todos los hijos de Dios deberíamos dedicarlo de manera exclusiva, dejando nuestros intereses personales. En este mandamiento se hace referencia a la familia también. ¿Qué dice de la familia? No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni la persona que trabaja contigo, ninguno que forme parte de tu familia, incluyendo aquí los animales, que son parte de tu familia. El 7º mandamiento de Dios establece que la infidelidad compromete la estabilidad del matrimonio y de la familia, de manera que está prohibido, porque va en contra de la destrucción de la unidad de la familia. Siendo que estas 2 instituciones estarían bajo ataque en los días del fin, el Señor se preocupó por restaurar estas 2 instituciones antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué fue nombrado Elías para este trabajo? ¿Por qué no pudo haber sido Moisés o algún otro profeta? ¿Qué de especial tiene Elías? ¿Cuáles fueron las condiciones espirituales que existían en el tiempo cuando Elías cumple su misión? Elías es llamado para desafiar al enemigo, representado en ese periodo por el rey Acab y su malvada esposa Jezabel. En ese tiempo, las familias del pueblo de Israel vivían en medio del desorden, de la perdición. El pueblo había dejado de adorar a Dios, el Creador, y había perdido el liderazgo para guiar a sus hijos y a su familia por los caminos de Dios. La fe había sido reemplazada por la incredulidad. El nombre Elías significa mi Dios es el Señor, y la palabra Señor no es otro que el dueño de toda la creación. El Todopoderoso escogió a este hombre valiente, Elías, lleno de fe, comprometido con su Creador, que tuvo también sus debilidades. Fue escogido antes que llegara el día terrible de Jehová. Esto dice Malaquías, que Elías vendrá antes que venga el día del Señor. Elías en su tiempo fue escogido para amonestar a todas las familias de Israel,
para que estas familias vuelvan a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, 37, dice, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, para que estas familias reconozcan y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Exactamente lo mismo que leemos en el libro de Malaquías, volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Las familias se habían perdido y el propósito de Dios era hacerlas volver a su camino. El liderazgo patriarcal había desaparecido y los hijos estaban en contra de los padres y los padres en contra de sus hijos. Esto era el reflejo de Acab, quien se casó con Jezabel, que fue la hija del rey de Tiro, que era adorador de Baal. Aproximadamente 133 años después, las 10 tribus del norte fueron destruidas, como la vimos en la lección de la escuela sabática. Antes del fin del tiempo, Dios enviará a Elías para hacer volver a su pueblo a sus caminos. ¿Cuál es el mensaje central del profeta Elías antes de la venida del Señor? Este mensaje forma parte del mensaje último de amonestación al mundo. Miren qué dice, volvamos a Malaquías, Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos se reconcilien con sus padres. En el contexto de este versículo, que es muy interesante, en el versículo 4, esto dice en el 6, ahora en el 4, se nos ordena que miremos hacia atrás y recordemos la ley de Moisés. Dice así el versículo 4, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas que yo le ordené en Horeb, que es Sinaí, para todo Israel. Este versículo nos lleva a Deuteronomio capítulo 5, donde Dios, después de darle los 10 mandamientos, les explica en qué consistía reconciliarse con sus hijos y con el Dios Todopoderoso. Aquí está la orden expresa que Dios debía proclamar Elías antes de la venida del Señor. Y vamos a ver si es cierto esto. Deuteronomio 6:1. Estos son los mandamientos, los preceptos y las normas que el Señor Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Efectivamente, tenía que enseñarle las cosas que su siervo Moisés recibió en el monte Sinaí. Y antes que tomara posesión de la tierra, es decir, antes vendría el día grande y terrible del Señor y después de eso, entonces vendría la nueva tierra. Recordemos que al finalizar el Antiguo Testamento, el enfoque de Dios está en el tiempo del fin y las familias como objeto de la salvación. Este mensaje es específico, orientado a las relaciones familiares entre padres e hijos. ¿Qué se nos dice sobre la predicación del futuro Elías? Que él reconciliaría el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Inmediatamente después de dar los 10 mandamientos, el Señor le da a Moisés un mensaje claro y directo para las familias del pueblo de Israel. Este mensaje no es dado para los pueblos idólatras, por lo que el mensaje de Elías para el tiempo del fin está dirigido a la iglesia de Cristo, para que las familias creyentes se preparen para recibir al Cordero triunfante, y el que no escuche ese mensaje recibirá la destrucción. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Es hacer el trabajo de Elías antes de la venida del Señor. El Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista era el que prepararía el camino del Señor y que era el Elías que habría de venir. ¿Y usted dónde está, pastor, eso? Está en San Mateo, el capítulo 4. Dice, si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El Señor Jesucristo lo dijo. Elías prepararía el camino de la primera venida de Jesús, y así fue. Y Elías preparará el camino de la segunda venida de Jesús. El mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Él invitaba a los pecadores a volver al Señor. En una sociedad judía,
como en esos tiempos, el padre era el líder espiritual a seguir. Era el que tenía que reconciliar el corazón de los padres con Dios y también con sus hijos. Y los hijos seguirían el ejemplo de sus padres. Aquí está implícita la salvación de toda la familia. El apóstol Pablo, describiendo la sociedad de los días previos a la venida del Señor Jesucristo, dice en 2 de Timoteo 3:1 al 4, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Pareciera que estuviera describiendo la sociedad de hoy. Hijos arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y padres haciendo exactamente lo mismo. Este mismo espíritu de la sociedad está entrando en la iglesia y estamos perdiendo la batalla de mantener a nuestros hijos en los caminos de Dios. Algunos padres han entrado en una lucha con sus hijos, habiendo perdido el liderazgo espiritual. La tarea de Elías es hacer que los padres tomen la iniciativa, que nosotros tomemos la iniciativa de reconciliarnos con nuestros hijos. El versículo no dice que los hijos se reconcilien con sus padres primero, dice que los padres se reconcilien con sus hijos. De manera que Dios en este mensaje final está mostrando que los padres tenemos que convertirnos a Dios para que entonces podamos reconciliar a nuestros hijos con Dios. Mis hermanos, los mensajeros de la Iglesia de Cristo deben ser mensajeros que lleven un mensaje certero antes de la venida del Señor Jesucristo. Y ese mensaje certero es el mensaje de Elías, el preparar a la familia para que pueda recibir al Señor Jesucristo. Padres y madres, es nuestra responsabilidad de reconciliar a nuestros hijos con nosotros y con Dios. Porque si nosotros cambiamos, entonces nuestros hijos cambiarán. Veamos la recomendación de Dios al pueblo de Israel. Hermanos, yo sé que el tiempo es corto, pero no quiero dejar esto en la mitad. En realidad no es la mitad, ya hemos pasado la mitad del mensaje, así que no se preocupen. Si el mensaje de Elías del tiempo final está centrado en el trabajo que los padres debemos hacer con nuestros hijos, para que en respuesta a eso los hijos puedan reconciliarse con Dios, entonces Dios le dijo esto al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo al 9. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama, Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en el corazón palabras que hoy te mando. Incúlcales continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu mente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hermanos, estas instrucciones fueron dadas directamente por Dios a Moisés para que su pueblo ejerciera una paternidad con éxito. Este mandato divino viene unido a la presentación de los 10 mandamientos. Oye, Israel, este es un imperativo. Hasta el día de hoy los judíos lo toman como parte del Shema. El Señor uno es. Cuando habla del Señor, está hablando del único Dios creador. Todos los demás dioses en los días del pueblo judío eran considerados como poderosos, pero el único todopoderoso, el único creador de todo, incluyendo los dioses que los pueblos paganos tenían, era Dios el creador, era el Señor. El versículo 4 se refiere exactamente a eso. Mis hermanos, la palabra se demuestra por el ejemplo. Aquí está la clave. Los niños pueden entenderla y asimilarla. Los niños no entienden mucha palabra. Los niños aprenden a través de lo concreto. Son impactados por las emociones que acompañan a las palabras más que por las palabras.
Estas emociones fijan en su mente la enseñanza. Usted puede decirle a su hijo, hijo, te amo. El niño no va a entender lo que usted le dice. Pero si usted le dice, hijito, te amo, tú eres lo mejor que Dios me ha dado, entonces el niño recibirá el mensaje a través de las emociones. Estas palabras que te mando hoy, esta no es una opción, es un mandato de Dios. Cuando el Señor enfatiza y dice, mira, estas son las palabras que yo, Jehová Dios, te mando. El Señor enfatiza que debe ser el centro de nuestro hogar, Dios como centro de nuestro hogar. El mandato divino debe ser tomado, hermanos, con mucha reverencia y con corazón dispuesto a cumplirlo. Todas las decisiones que tomamos son influenciadas por nuestras emociones. Y esto hace que el aprendizaje se fije en la memoria. Cuando existe un peligro real o imaginario, el cerebro ordena la liberación de adrenalina, de cortisol, y entonces hace que todas las vivencias que tengamos se fijen en la memoria de largo plazo. Así es que cuando esas emociones fuertes acompañan a una vivencia, nunca la podemos olvidar. Para que las enseñanzas formen parte de la vida de nuestros hijos, tenemos que amar a Dios, tenemos que vivir con el Señor, tenemos que amar su pacto, tenemos que sentir a Dios en nuestra vida para que nuestros hijos vivan esa experiencia. Si nuestra enseñanza es teórica, hijo, lee la Biblia, ora, no te vayas de la casa si no oras. Si nuestra enseñanza es, hay que ir a la iglesia, o es teológica eminentemente, o filosófica, o es simplemente corrección conductual, estas enseñanzas no estarán basadas en el amor, ni en el ejemplo, solamente en la prescripción, en mandatos. Dios recomienda ese método del refuerzo cuando dice, las vas a repetir. Los padres tienen que repetir no verbalmente, hermanos. Ahí nos equivocamos. Oh, yo tengo que decirle que leer la Biblia mañana, tarde y noche, que debe orar y que tiene que orar. No, la repetición son los modelos. El niño tiene que vernos leer la Biblia, tiene que vernos orar a Dios, tiene que vernos viviendo los milagros de Dios en nuestra vida, tiene que verlo en nuestro estilo de vida. Nuestra manera de hablar es mostrarle con acciones lo que estamos viviendo y sintiendo de Dios. ¿Dónde debemos enseñar a nuestros hijos? Este mensaje de Elías del final del tiempo dice, estando en tu casa, mostrándole en tu casa que respetas a tu esposa, que los respetas a ellos, que respetas a tu esposo, que hablas bien de otras personas, que vives con la bendición de Dios en tu vida porque estás contando con emoción lo que Dios está haciendo por ti. Cuando vayas a trabajar, cuando tú vayas con tu hijo hacia el colegio para dejarlo en la escuela, allí vas a mostrarle mientras manejas que eres un hijo de Dios. Sobre todo cuando el niño se levanta y se acuesta, dice la escritura aquí. La presencia del padre y de la madre antes que el niño duerma es fundamental. Estudios de neurociencia nos muestran que si nosotros queremos fijar en nuestra memoria conocimientos, después de enseñarlos, tenemos que dormir. Y entonces, eso hará que se fije en la memoria de largo plazo. La presencia de la enseñanza de la fe en nuestros hijos antes que ellos duerman es fundamental. Necesitamos nosotros estar con nuestros hijos y celebrar con ellos, contarle lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la presencia del padre cuando un niño se levanta es muy importante, porque el niño comienza el día con tensión, con estrés, con inseguridad. Y cuando el niño sabe que Dios estará en su vida durante todo ese día, porque su padre y su madre lo dijeron y porque al final del día contaron cómo Dios los había protegido, entonces estaremos formando a nuestros hijos para que sus corazones se vuelvan hacia nosotros y hacia Dios. Y luego dice, las atarás en sus manos. Las manos representan las acciones. Estas acciones deben ser concordantes con lo que vivimos y con lo que predicamos. Esto significa que debemos llevar las enseñanzas de Dios en nuestra vida de manera permanente. Y luego dice que debemos ponerlas en la frente. Esto representa la capacidad de reflexionar, la capacidad de analizar, la capacidad de planificar, la capacidad de decidir. Las enseñanzas que damos a nuestros hijos con el ejemplo son para influir en sus decisiones.
Tenemos que priorizar las cosas de Dios durante nuestro día a diario. Nuestros hijos tienen que escuchar de nosotros y ver que confiamos en Dios y no simplemente que somos teóricos al presentar la Escritura. Hermanos, si hacemos todo eso, nuestros hijos harán uso de su corteza prefrontal, de su capacidad de razonar, serán movidos por el poder de Dios a través de su capacidad de autocontrol y no simplemente por los impulsos. Dios nos dará a nosotros esa capacidad y a nuestros hijos. Cuando corregimos a nuestros hijos, debemos estar seguros que estamos siguiendo el plan de Dios y no ser reactivos a las conductas erróneas de nuestros hijos, que muchas veces son el resultado de su falta de experiencia o de la provocación que los padres hacemos. Si existe un hogar de conflicto donde los padres discuten y pelean, si existe un lugar inseguro para vivir, esos niños estarán tensos, estresados y el resultado de eso serán conductas agresivas. La violencia para unirnos a Dios no es el método de Dios. El método de Dios es el amor redentor. La disciplina, como una disciplina positiva y emocional, es la lección que nuestros hijos tienen que aprender. No debemos obligar a nuestros hijos a hacer algo espiritual por la fuerza, con enojo, con ira, o castigándolos en forma agresiva, de modo que lesionen no solo su parte física, sino mayormente su parte mental y emocional. Si hacemos eso al mostrarles a Dios, lo único que vamos a lograr es que ellos rechacen de por vida el mensaje de Dios y las enseñanzas del Padre. Entonces no estaremos cumpliendo la misión de Elías. Si queremos enseñarles y corregirles, hermanos, tiene que ser de manera positiva. La fe es una experiencia personal. La fe tiene que ser enseñada para que nuestros hijos puedan confiar en Dios por sí mismos. Nunca deberíamos usar la agresión o la fuerza para enseñarles las lecciones importantes de la vida. Deberíamos hacer que el poder de Dios permita que nuestros hijos sean preparados por el amor, a fin de que por amor puedan seguir lo que Dios ha establecido para ellos. Deben ser preparados para ser empáticos, proactivos, para compartir el amor de Dios con otras personas. Porque lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, al que los hijos sean convertidos, sean reconciliados, va a ser que ellos serán los mensajeros del tiempo final. Y si carece de una buena inteligencia emocional, el enemigo aprovechará esa falta de empatía para desarrollar en ellos rigidez, falta de tolerancia y crueldad. Colocarás este mensaje en las puertas, en los portones de tu ciudad. En aquellos días, las ciudades tenían una sola puerta y todos los que entraban por allí podían ver lo que estaba pasando y lo que se estaba diciendo. Contacta a tus hijos con un ambiente escolar cristiano, con amigos que sean cristianos, que puedan ser una buena influencia para ellos. Llévalos a los lugares donde pueda el mensaje de Dios impactar sus vidas. El Señor tiene un mensaje para nosotros los padres, quienes tenemos que convertirnos en los Elías de este tiempo y debemos enfocarnos en la salvación de nuestros hijos. Si no escuchamos el llamado de Dios, entonces se cumplirá el mensaje que Dios dio, que lamentablemente vendrá la condenación final. El Señor Jesucristo fue muy claro y revelador al hablar de esto, cuando dijo en Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Aquí la palabra que se ve en el versículo que dice si alguno hace pecar, es la palabra griega escandalice, quiere decir ofender, poner tropiezo al desarrollo de la fe, incitar a pecar, quiere decir descuidar el desarrollo espiritual del amor a Dios y al prójimo. En otras palabras, no darle prioridad al desarrollo espiritual de nuestros hijos, es desconocer el mensaje final del profeta Elías. Hemos sido llamados a convertirnos en los Elías de nuestra familia. Mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo quiere que nosotros
consideremos la función de ser padres como la función fundamental. Es preferible, mis hermanos, morir ahogados que recibir el castigo del fuego eterno. Como iglesia debemos ocupar tiempos, recursos, instrucción y llamar a los padres a cumplir la tarea que Dios nos ha dejado, el de ser los Elías para nuestra familia antes de la venida del Señor. Hermanos, oremos por el cumplimiento de la misión de Elías. Dios nos llamó a vivir en un hogar lleno de su amor y su presencia. Cuando decidimos unirnos en matrimonio, prometimos ser una sola carne, formar un solo equipo, una sola empresa familiar. Nos comprometimos con Dios a cuidar, a guiar y mostrar el camino de salvación a nuestros hijos. El mensaje antes de la venida del Señor está centrado en la restauración de la familia. Al recibir de regalo nuestros hijos por parte de Dios, nos comprometimos con el Señor a cuidarlos, amarlos, guiarlos y prepararlos para el reino de los cielos. Hoy nos toca renovar este compromiso con Dios. Únete con tu pareja. Permite que tus hijos que están al lado tuyo se acerquen. Dios está hablando en este momento a tu corazón. Él quiere que tú seas el Elías de este tiempo para tu familia. Llama a tu pareja, a tus hijos. Los invito a colocarse de rodillas para consagrar sus vidas a Dios, para renovar ese amor, esa responsabilidad y dedicación en la formación de hijos saludables, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Dios los ha llamado, hermanos. Cristo viene pronto y necesitamos cumplir con su misión. Vamos a orar por todos aquellos que en este momento han recibido el llamado de Dios y quieren entregar su corazón y su vida a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Eterno Señor, estamos agradecidos a ti porque tú nos amas. Estamos agradecidos a ti porque tú nos has elegido como mensajeros de este último tiempo, como los Elías para salvar a nuestra familia. Señor, pedimos perdón por el pasado, por la ignorancia del pasado, pero hoy queremos entregarnos a ti y comenzar a cumplir y a preparar nuestra familia para el día final. Bendice a mis hermanos que están tomando esta decisión donde se encuentren. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.